Nos parece importante señalar que el siguiente video no es ningún trabajo de investigación histórica, se trata de un simple comentario sobre una telenovela o serie televisiva basada en la vida de Porfirio Díaz, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la vida de Porfirio Díaz a través del vuelo del águila. La información se presentará en tres partes: generalidades, la trama y las opiniones encontradas. Demos inicio con las generalidades. La telenovela fue estrenada en el Canal de las Estrellas el día 4 de julio del año 1994 y concluyó el 20 de enero de 1995. Se transmitió en un horario de 10 a 10:30 de la noche, llegando a un total de 140 episodios, con media hora de duración, mientras que en la versión internacional se contó con 70 capítulos de una hora. Su productor ejecutivo fue Ernesto Alonso, destacando a Krause como uno de los principales implicados en el guión. La telenovela o serie televisiva se divide en 6 partes, mismas que aparecen en pantalla. Sobre los actores que destacan, es posible mencionar a Humberto Zurita, como el todavía joven y no tan joven Porfirio Díaz, Manuel Ojeda como el Porfirio maduro y en sus últimos años, la gran actuación de Ernesto Gómez Cruz como Benito Juárez, Mario Iván Martínez como Maximiliano, Mariana Levy como Carmen, la joven esposa de Porfirio, y en ese mismo papel, pero ya en sus años de madurez, Jacqueline Andere. Su tema musical de entrada se llama simplemente Don Porfirio, melodía compuesta por Daniel Catán. Se trata de un tema bastante llamativo, mismo que escuchamos a continuación. Sobre las locaciones, sin duda que varían, destacando Oaxaca, Ciudad de México y Puebla, entre otras. Vayamos a la trama. La teleserie se divide en 6 partes. La primera se ocupa de contar los primeros años de Porfirio Díaz, su adolescencia y vida familiar, desde su nacimiento, un 15 de septiembre de 1930, el deceso de su padre y la forma en la que Díaz guardaba un gran afecto hacia Petrona, su madre. No deja de lado las diferencias con su hermano menor, Félix Díaz, el Chato. Desde muy lejos, el joven Porfirio se entera de la intervención estadounidense y tiempo después se manifiesta contra el gobierno del dictador Antonio López de Santana. Durante la misma época en la que entabla amistad con Juan Álvarez, gran espíritu liberal de la época, la primera parte finaliza cuando el gobierno de Santana llega a su fin, gracias al Plan de Ayutla, mientras México se dirige a una nueva etapa de su historia, donde las figuras principales habrán de ser la generación liberal. La segunda parte, y en nuestra opinión la más interesante, se ocupa de contar lo acontecido durante la prolongada contienda entre liberales y conservadores. Ya con la promulgación de la Constitución de 1857 se desata el conflicto en el campo de la política y en el campo de batalla, mientras Porfirio comienza a destacar en la milicia. Durante esa temporada nos cuentan lo acontecido durante la batalla de Puebla, lo que nos parece un gran esfuerzo por parte de la producción, inclusive los extras destacaron. De este episodio nos parece más que emotiva la escena en la que el general Ignacio Zaragoza se dirige a los combatientes. La secuencia de la batalla de Puebla es espectacular si consideramos los efectos especiales con los que se contaba en aquel entonces. Lo que sigue es la segunda batalla de Puebla y el sitio donde el ejército mexicano es vencido y los franceses, a grandes zancadas, comienzan a dominar la nación. Ni qué decir de la llegada de Maximiliano y Carlota como emperadores, sus vidas en el castillo de Chapultepec y la manera en la que Porfirio levantó uno de los ejércitos más poderosos de aquella época, siendo equiparable únicamente a la División del Norte, encabezada por Mariano Escobedo. La segunda parte culmina con la batalla del 2 de abril, el sitio de Querétaro y el fusilamiento de Maximiliano, siendo Porfirio quien aguarda la llegada de Benito Juárez a la capital. La tercera parte, la ambición, nos cuenta las diferencias entre Porfirio Díaz y el presidente Benito Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, los planes de la Noria y Tuxtepec, que buscaban que aquellos gobiernos llegaran a su fin. Se nos cuenta cómo el gran soldado mexicano que encaró a los conservadores, a los franceses y al imperio de Maximiliano se convirtió en el enemigo de un gobierno que se decía legítimo,
y cómo comenzó a fracasar en sus batallas, llegando a ser llamado, a modo de burla, el Llorón de Icamole. Sin olvidar la forma en la que Díaz se casó con Delfina, su sobrina, y el dolor de ambos al perder a varios hijos, llegando a considerar que se trataba de un castigo divino a causa de su amorío. Finalmente, Díaz llega a la presidencia. Durante esta etapa, se encarga de eliminar a varios opositores, ocasionando un considerable distanciamiento entre él y Delfina, la cual fallece poco tiempo después, luego de dar a luz a otro hijo. Díaz se encarga de que Manuel González, su compadre, sea el sucesor. Digamos que fue un simple pelele que se encargaría de destapar a Porfirio nuevamente como candidato, mientras que se casa con la joven Carmen, quien sería su esposa hasta el último día de su vida. De ese modo empezó el largo periodo conocido como Porfiriato y tiene lugar la conclusión de la tercera etapa de la serie. La cuarta parte, El Poder, nos muestra la forma en la que Porfirio se consolida en la presidencia, la manera en la que lleva a cabo todo tipo de gestiones para que una misma persona sea aspirante a ocupar la silla presidencial durante un número indefinido de ocasiones, siempre y cuando el voto le entregue el cargo. Vemos cómo poco a poco el país experimenta un enorme cambio industrial y cómo es que la economía nacional se equilibra a la par de las grandes potencias internacionales. De igual forma, vemos cómo industriales mexicanos y extranjeros gozan de concesiones, sobre todo en el negocio de los trenes y el petróleo, sin dejar de lado la cristalización de los llamados latifundios. Lamentablemente, a la par de ese progreso, vemos también cómo se incrementa la desigualdad y la pobreza en los sectores obrero y campesino, la forma en la que aquellas personas que cultivan el campo son despojadas de lo que les pertenece y se convierten en peones, sin dejar de lado los sucesos que ni el gobierno, junto a su maquinaria periodística, pudieron silenciar, destacando lo acontecido en Tomochic. La cuarta parte concluye cuando la alta aristocracia da la bienvenida a un nuevo siglo, mientras Díaz observa el México que, según él, ha construido. La quinta parte marca el principio del fin. Durante esos años, Díaz se encarga de extender el mandato y de establecer la figura del vicepresidente. Sucede que tienen lugar las protestas de mayor alcance en su contra, destacando las acciones de los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal. Lo mismo puede decirse del aristócrata Francisco I. Madero y sus primeros pasos en la política, hasta convertirse en el candidato de oposición. No todo gira en torno a las elecciones, debido a que, durante 1910, se presentan las festividades por el primer centenario de la independencia, encabezados por el presidente Díaz, destacando momentos como cuando le es entregado a Porfirio el uniforme de José María Morelos, de parte de la Embajada Española, u otros como la inauguración de varios monumentos célebres, mientras escucha de fondo la clásica marcha a Porfirio Díaz. De los festejos saltamos al inicio de una lucha armada en el norte del país, y ese momento es en el que Díaz, esperando que no se pierdan más vidas, abandona la presidencia. De esa manera llegamos a la sexta parte, llamada El Exilio. Sobra decir que esta es la más anticlimática. Vemos a Porfirio abandonar el país y comenzar una larga serie de viajes. Mientras tanto, en México, vemos cómo el gobierno de Madero enfrenta los levantamientos armados de Pascual Orozco y Emiliano Zapata, finalizando con la Decena Trágica y la llegada de Victoriano Huerta al poder. Muy lejos, Díaz se entera del acontecer en México. Lo mismo tiene noticias del deceso de la mayor parte de sus conocidos y varias personas de su generación. Su salud comienza a decaer hasta que lo vemos dejar este mundo en su lecho, acompañado de Carmen. Lo que más destaca de esta sexta parte es cuando Díaz visita a Francia y sus viejos enemigos en el campo de batalla le hacen honores como presidente vencido, llegando incluso a sostener la espada de Napoleón Bonaparte. Y tenemos otro momento muy bien construido. Vemos a Díaz en su agonía, añorando Oaxaca, evocando varios momentos de su pasado, empezando con su infancia, los grandes sacrificios que su madre hizo por él y sus hermanos, sus amores de juventud, las grandes contiendas contra los conservadores y los franceses, la pérdida de sus hijos y su primera esposa, las conversaciones con Benito Juárez, su ascenso en el ejército mexicano, la vida familiar, su boda con Carmen,
los años de la presidencia y la despedida de México. Vayamos ahora a la tercera parte de este video, las opiniones encontradas. Las personas que admiran a Porfirio Díaz ven esta serie como una obra maestra, como el mejor homenaje al llamado héroe del 2 de abril. Las críticas vienen principalmente de los detractores, intentando argumentar que esta telenovela se encarga de enaltecer la figura de Porfirio Díaz y limpiar su imagen, como si se tratase del hombre más grande que ha pisado el suelo mexicano. No estamos de acuerdo, ni con los primeros ni con los segundos, debido a que la serie muestra varias facetas de Porfirio, lo bueno y lo malo. Lo muestran como un patriota y alguien que supo defender a su país del intervencionismo. Lo hacen ver como un joven que se opuso inclusive al gobierno de Antonio López de Santana, llegando a convertirse en un fugitivo. Y tenemos la otra cara de la moneda. Vemos a ese Porfirio inmoral, que tenía hijos por todas partes, sin importarle lo que sucedía con las madres. Sabemos de su crueldad para con sus enemigos en el campo de batalla y la forma en la que se libró de varios de sus opositores de forma bastante baja. De la misma manera, nos muestran cómo la ambición lo llevó a ocupar la presidencia en varias ocasiones y cómo usó el poder a su antojo para no manchar la imagen de su familia, destacando como ejemplo el llamado baile de los 41. De hecho, se presentan los sucesos de Tomochic, siendo uno de los acontecimientos que el gobierno de Díaz buscó silenciar a toda costa. Somos de la idea de que, si quisieran mostrar una imagen perfecta de Díaz, simplemente se hubiesen omitido esos y otros sucesos que lo dejan muy mal parado. Sin embargo, justo como señalamos al principio de este video, no estamos hablando de historia y no tenemos la intención de hablar bien o mal de Porfirio Díaz, sino de una adaptación televisiva. La serie por lo general es interesante, aunque la sexta parte se torna bastante tediosa. Su banda sonora es excelente, lamentablemente abusan demasiado, y hay capítulos donde la misma melodía se escucha hasta 6 o 7 veces. Muchas actuaciones son brillantes, aunque varios de los participantes sobreactúan demasiado. Fue un gran acierto contar con Humberto Zurita y Manuel Ojeda para interpretar al protagonista. Lo vemos envejecer y apenas si nos damos cuenta del cambio de actor. Las locaciones son maravillosas y el vestuario, lo mismo que la caracterización, son todo un deleite. De modo que, si nos preguntan si vale la pena ver esta serie o telenovela, les contestaremos que sí, vale mucho la pena, a pesar de sus altibajos, y consideramos que, si el espectador busca engancharse, la segunda parte, centrada en la lucha entre liberales y conservadores, hasta la caída del imperio de Maximiliano, no tiene desperdicio. Si hoy en día se hiciera una serie centrada en esa etapa histórica, sería difícil superar a la versión del vuelo del águila. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.